¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a ver cómo reparar una fuga de agua en un tubo multicapa. ¡Comenzamos! Pues aquí tenemos la avería. Como veis, tenemos dos tubos multicapas. Este es de agua fría, este corresponde al circuito de agua caliente de la calefacción. Y aquí en su día se hizo una unión de tubos multicapa, una unión prensada, y esa unión pues no está bien hecha y pierde agua. Pierde muy poca cantidad, pero con el tiempo, ves aquí la mancha de moho del agua, de la humedad, y salió una mancha de humedad en la pared. Por lo tanto, lo tenemos que reparar. Y para realizar esta reparación vamos a cortar el tubo más o menos a esta altura, lo vamos a cortar también por aquí, vamos a colocar un trozo de tubo nuevo y lo vamos a enlazar con rácores de compresión, que no necesitan una herramienta específica como es la de prensado de estos elementos de unión de multicapa. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la reparación con materiales comunes que vamos a ver a continuación. Para realizar esta reparación vamos a utilizar herramientas básicas como puede ser una llave inglesa, una llave de pico del oro. Vamos a utilizar también un trozo de tubo de multicapa, ¿de acuerdo? Este que veis aquí, que ya sabéis que tiene sus características siempre puestas en la pared del tubo. En este caso aquí podéis ver el fabricante, que es un tubo multicapa, como ya hemos visto, y los materiales que componen este tubo multicapa. Tenemos polietileno reticulado de tipo B, una capa de aluminio Al, el símbolo químico del aluminio, y luego una capa de polietileno reticulado B. Es un tubo de 20 milímetros de diámetro por 2 milímetros de grosor, ¿de acuerdo? La clase 1, 2, 3 aguanta una presión de 6 bares. Lo vamos a utilizar para un circuito de calefacción que tiene una presión aproximadamente de 1,5 bares, por lo tanto cumple de sobra con la presión que va a soportar, 20 grados, 20 bares, y luego ya las normas de calidad que debe de cumplir, en este caso la norma UNE en ISO 21003, ¿de acuerdo? Y luego ahí también tenemos la fecha de fabricación del tubo y la hora a la que se ha fabricado. También vamos a utilizar, si necesitamos hacer curvas, podemos utilizar un muelle de este tipo, donde introduciremos el tubo y lo doblaremos. De esta manera no arrugaremos ni haremos marcas en el tubo. Y para hacer la unión vamos a utilizar uniones roscadas. En este caso, este manguito de unión roscado, que como veis se compone de dos tuercas. Aquí tenemos dos juntas de estanqueidad, muy importante que las lleve, y el anillo de compresión. Esta es la tuerca, este es el anillo de compresión que se va a comprimir sobre el tubo y va a apretarlo para que quede unido a estos anillos de estanqueidad de polímero, y esta es la tuerca que va atrás y que va a ejercer esa presión. Entonces, si nosotros roscamos el conjunto, la tuerca hace presión sobre el anillo de compresión, este anillo va colocado sobre el tubo, lo aprieta, veis que tiene un corte para que se pueda cerrar, aprieta el tubo y lo aprieta a estos anillos que veis aquí de estanqueidad, y de esta manera no tenemos ninguna fuga de agua en el tubo. Por lo tanto, muy importante estas tres piezas, anillo de compresión y la tuerca, que una vez que la apretamos cierra todo el conjunto y evita que haya fugas. En el otro lado exactamente igual. En este caso es para la unión de dos tubos. Como veis, ahí tenemos el anillo, exactamente igual, y la tuerca. En multicapa lo cortaremos con estas tijeras para cortar tubos poliméricos, que no son otra cosa que una cuchilla de metal y un mecanismo de trinquete, en el cual al presionar vamos cerrando la cuchilla y va haciendo el corte, ¿de acuerdo? Hasta que corta finalmente el tubo. Una vez que el tubo lo tengamos cortado, vamos a pasar este calibrador. Como veis, es una pieza que tiene tres métricas para el tubo, 16, 20 y 25, y nosotros utilizaremos la de 20. Una vez que el tubo esté cortado, para enderezar la boca y poderla colocar bien sobre este tipo de accesorios roscados, pues vamos a utilizar esta pieza. Lo introduciremos en el tubo, dejaremos esa parte bien recta, bien colocada, y a continuación ya colocaremos el accesorio o el raccord de compresión. Antes de empezar la reparación tenemos que estar seguros de haber vaciado el agua de los circuitos, en este caso del circuito de calefacción. Para ello lo primero que vamos a hacer es independizar este circuito de calefacción, que en este caso es de dos plantas,
Pues vamos a ir al colector de la primera planta, ¿de acuerdo? Que es donde tenemos la avería, y vamos a cerrar esas llaves de paso que tiene el colector. De esa manera ya estamos independizando este circuito de calefacción de la primera planta. Y después tenemos que vaciar el circuito. Lo podemos hacer mediante alguna llave que exista en la caldera, o también lo podéis hacer a través de un radiador. Este es el colector de la primera planta, por lo tanto vamos a cerrar las llaves de paso para que no haya agua en el circuito. 1 y 2. De esta manera estamos aislando el circuito de calefacción de la planta baja, y una vez que hemos aislado este circuito de calefacción de la planta baja, vamos a vaciar el agua del circuito. Lo podríamos hacer con esta llave, que veis que tiene aquí una conexión para un tubo, ¿de acuerdo? Lo podemos hacer a través de esa llave, o también lo podemos hacer a través de un radiador. Por ejemplo, a través de la llave de entrada o de la llave de salida, desenroscamos y vaciamos. Una vez que hemos vaciado los circuitos, tener en cuenta que siempre va a quedar algo de agua, por lo tanto, tener a mano siempre algo para recoger el agua. Vamos a efectuar el corte del tubo. Apoyamos esta parte, vamos a hacerlo a esta altura, y ahora ya, con este alicate es muy sencillo. Ahí corta, y ahí ya lo tenemos cortado. Sacamos. Veis que ya no tiene agua el circuito. Ahora limpiaremos bien el tubo y vamos a hacer la misma operación aquí abajo. Como veis, gracias a esta tijera de corte, que no cuesta mucho dinero, es una herramienta básica, podemos hacer un corte limpio que ya es apto para trabajar directamente con el tubo y poner aquí los rácores de unión. Entonces el tubo, como dijimos antes, tiene cierta flexibilidad, lo podéis mover un poco para trabajar más cómodamente con él, y lo primero que vamos a hacer es pasar esta pieza, como hemos dicho antes, para enderezar el tubo, ¿de acuerdo? Que quede ahí bien, y aquí exactamente igual. Ahí lo tenemos. Introducimos la tuerca del accesorio, a continuación introducimos el anillo de compresión, introducimos a continuación el rango, que tiene que entrar hasta el final, ahí. Tiene que entrar, perfecto. Ahora ya elevamos el anillo de compresión, elevamos la tuerca y lo enroscamos. Simplemente, no tiene más complicación. Ahora ya, cuando tengamos puesto el otro trozo de tubo y el otro récord de compresión, apretaremos todas las tuercas firmemente con ayuda de la llave inglesa y la llave pico del oro. Fijaos, ahí está goteando ahora un poco. En la parte superior exactamente igual. Tenemos la tuerca, el anillo de compresión, ¿de acuerdo? Y por último el récord. Que quede el tubo bien metido hasta el final del récord. Colocamos el anillo, colocamos la tuerca y la enroscamos. Como os digo, luego ya apretaremos todo firmemente. Quitamos esta tuerca y este anillo, quitamos la tuerca y el anillo, medimos y tenemos que cortar un trozo de tubo de aproximadamente 13 milímetros, un poquito más, porque ya sabéis que tiene que entrar aquí dentro de este anillo como medio centímetro. Para que veáis lo fácil que es cortar el tubo de multicapa, que podéis encontrar en rollos o directamente en tubos, como este que tengo yo aquí, en este caso un tubo de 2 metros, pues vamos a hacer un corte y así también vemos las capas que tiene en el interior. Simplemente cogemos la tijera con el lado que no lleva la cuchilla hacia abajo, apoyamos bien ese lado y a continuación vamos cerrando. Vamos a ver si lo podemos ver de lado. Aquí mejor. A continuación cerramos, 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 cerramos. Ahí ya hace contacto la cuchilla con el tubo. Cerramos, ahí ya ha hecho el corte y ya está cortado. Y aquí vamos a ver las diferentes capas que tiene este tubo multicapa. Tal como nos decía el fabricante, está compuesto por 3 capas. Una capa interna de polietileno reticulado, una capa intermedia de aluminio, que la veis ahí, y una capa externa también de polietileno,
Como podéis ver, se aprecian perfectamente esas 3 capas, por eso es tubo multicapa, y estas 3 capas son un buen aislante térmico ya para el tubo, por eso también es adecuado para su uso en instalaciones de calefacción o agua caliente sanitaria. Aquí se ven perfectamente esas 3 capas. Ya hemos cortado el tubo, ya sabéis que hay que colocar la tuerca y racor de compresión. Podemos extraer un poquito el tubo para trabajar más cómodamente, ¿de acuerdo? Bien, ahí estaría ya hasta el final. Y ahora bajamos el anillo de compresión, bajamos la tuerca y apretamos. Colocada la parte inferior, que no se nos olvide colocar la tuerca, el anillo de compresión. Utilizamos la herramienta para dejar bien el tubo. Podemos extraer un poco el tubo con cuidado para hacerlo coincidir ahí y ahora ya colocarlo. Perfecto. Podemos aflojar un poco la de arriba también, si queremos que baje un poquito. Ahí lo tenemos ya perfecto, así es como perfecto. Lo introducimos en su sitio, en su posición. Fijaos cómo queda el tubo por arriba, por abajo. Colocamos los anillos de compresión, muy importante, las tuercas, la otra tuerca, y ahora ya apretamos las tuercas con las herramientas. Lo ideal es que sujetéis esta pieza central y yo, por ejemplo, con la llave inglesa voy a apretar esta tuerca. Con cuidado de no dañar este tubo, ¿eh? Perfecto, esta ya estaría. Ahora apretamos la otra, la inferior. Vale, ya tenemos apretado este, exactamente igual, haremos con este. Y vamos con la de abajo. Vale. Bien. Pues ya está apretado. Ahora volvemos a abrir las llaves del colector, volvemos a introducir presión en el circuito, en este caso de los radiadores, hasta un bar y medio, y comprobaremos que no tengamos fugas de agua. Para ello, cuando pasen unas horas, vamos a comprobar que el racor esté seco. En la zona de unión no haya ni rastro de agua, ¿de acuerdo? Por último, para reparar la avería y dejarla lista, vamos a colocar, en este caso es un tubo de 20, pero vamos a colocar aquí un tubo más grande, cubriendo la zona de unión. Vamos a dar yeso en la pared para tapar el agujero y por último acabaremos aplicando un plaste para un acabado más fino, como esto que podemos tener aquí. De acuerdo, que ya habéis visto también en otros vídeos cómo lo aplicamos y luego lijamos para que quede perfectamente liso y listo para pintar. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.